Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. En esta época de quedarnos en casa aún, el día de hoy los saludo desde mi trinchera aquí en la Ciudad de México, donde les tengo una recomendación de 7 libros que pueden leer si su deseo es dedicarse al diseño de sistemas de sonido, principalmente para la industria del espectáculo. O bien, si su interés está en el entorno sonidero, también es completamente válido. Y es que, aunque en la actualidad gran parte del conocimiento se encuentra de manera muy sencilla en las redes sociales, créanme que vale la pena invertir el tiempo y el dinero en conocimiento especializado que nos hará aspirar a espectáculos de mayor magnitud y por consiguiente más dinero entrará a nuestros bolsillos. Y pues dicho sea de paso que los libros son para leerse completos, y aún así no basta con eso, ya que también hay que llevarlo a la práctica. Es por eso que es tan importante el trabajo en el aula como el trabajo en el campo. Estas recomendaciones que yo les voy a hacer son las que han forjado gran parte de mi carrera profesional como ingeniero en audio y posteriormente como consultor. Es por eso que también es posible que algún colega en esta industria tenga algunas otras recomendaciones. Y bien amigos, pues dicho lo anterior, comenzamos. Bien, y pues la primera recomendación que tengo para ustedes es cualquier libro de circuitos eléctricos. Yo en mi caso aún conservo este libro que era editado por la CIME Zacatenco entre los años 2001 y 2006, que fue mi época de estudiante. Si alguien me pregunta por qué es un libro fotocopiado, la respuesta es que yo en esa época fui un estudiante de bajos recursos, entonces una opción fue fotocopiar el libro. Y pues fuera de ello, lo que aprenderán en un libro de circuitos eléctricos son básicamente los fundamentos y leyes que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos, empezando por la ley de Ohm, los elementos pasivos y activos, así como las leyes de Kirchhoff de corrientes, de voltajes y el análisis por el método de mallas y nodos, así como en serie y en paralelo. Bien, entonces este lo ponemos por aquí y vamos con el siguiente. La siguiente recomendación, al igual que la anterior, es cualquier libro de series o análisis de Fourier. Y al igual que en el caso anterior, yo conservo este libro de mis épocas de estudiante. Y pues aquí lo que aprenderán son básicamente los fundamentos básicos del análisis espectral, ya que independientemente de la herramienta de medición y ajuste que ustedes utilicen, la base científica o matemática es completamente la misma, empezando por las series de Fourier, la transformada de Fourier, función de transferencia y respuesta al impulso, solo por mencionar algunas. Bien, este lo ponemos por aquí y vamos con el siguiente. La siguiente recomendación es el libro de electroacústica, que se puede conseguir de manera muy sencilla en las librerías El Sótano o Gandhi, y su precio no es mayor a 600 pesos mexicanos. Y en lo particular, yo lo considero una extensión del primer libro de circuitos eléctricos, pero ya más enfocado a lo que son los sistemas de sonido. Además de que tiene información muy precisa sobre temas de electricidad y análisis espectral, así como de la fabricación y funcionamiento de altavoces y cajas acústicas. En general, es un libro muy completo para personas que van iniciando en este negocio. El siguiente libro, por más que intenté conseguirlo en formato impreso, me fue completamente imposible, entonces tuve que optar por descargarlo digitalmente.
y este es el libro de Elementos de Ingeniería Acústica de Harry Olson, publicado en el año de 1947. Y para quien aún no lo sepa, este autor fue de los pioneros en investigar la interacción entre fuentes sonoras, y valga la redundancia, aunque es un libro publicado en el siglo pasado, aquí encontrarás los fundamentos y leyes que rigen el comportamiento de los arreglos de altavoces más modernos, como lo son la fuente lineal y la fuente puntual. Asimismo, en este canal tengo una serie de videos dedicados a algunas de las fórmulas encontradas en este libro. Al mismo tiempo te dejo un link donde puedes descargar el libro en formato PDF. El siguiente libro se llama Configuración y ajustes de sistemas de sonido, de los autores Albert Digón y Pepe Ferrer, editado en España. Y en lo particular, yo lo considero un libro bastante, pero bastante especializado, pero también muy fácil de entender. Al mismo tiempo que es un libro bastante completo, ya que parte desde los fundamentos básicos del sonido hasta llegar al diseño de arreglos de altavoces, además de que contiene ejemplos resueltos de problemas que se te pueden presentar en la vida real. Este libro lo pueden conseguir también en las librerías El Sótano y Gandhi de la editorial Alfa Omega, pero la calidad del papel no es muy buena que digamos. Entonces, otra opción es importarlo directamente desde España de la editorial Altaria, donde la calidad del papel es mucho, pero mucho mejor. El siguiente libro o recomendación es lo que muchos en esta industria consideramos como la Biblia de los ingenieros en audio, y es el libro Sistemas de Sonido, Diseño y Optimización del autor Bob McCarthy, que es uno de los consultores más reconocidos a nivel mundial. Y pues este es un libro bastante, pero bastante especializado, pero a diferencia del anterior, no tan fácil de comprender. Si les soy sincero, yo lo leí 5 veces, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y esta la tercera vez fue que pude comprender muchos conceptos muy específicos, además de que me ayudó a salir de muchos mitos y paradigmas que hay en esta industria. Actualmente está la tercera versión en inglés y la versión en español la pueden encontrar digitalmente en la página de bobmccarthy.com. Y pues tengan mucho cuidado, ya que en algunas páginas se ofrece este libro en formato digital, pero es únicamente un fragmento del capítulo 1 que ofrece la editorial Albalena. Y bien amigos, pues así terminamos este video con estas recomendaciones que yo les hago para quienes aspiran a las grandes ligas del sonido profesional. Y pues como siempre, esperando que este video sea de su total agrado, no se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.